Pensamos y creemos que Dios tiene el control de todas las cosas cuando todo sale bien como nosotros esperamos, como nosotros queríamos. Cuando obtenemos buenos avances en nuestros negocios, cuando las cosas van bien en la familia, cuando estamos contentos y felices y a nuestros hijos les está yendo bien en el colegio o en la escuela, decimos que Dios está dirigiendo nuestros pasos, que Él está en control, porque nuestra vida es buena y todo está saliendo bien. Pero tener fe no nos exenta o no nos hace exento de sufrir dificultades, porque las tormentas de la vida llegan tarde o temprano a cada persona o a cada familia. No nos deje exentos la fe de sufrir tormentas. ¿Cuántos no hemos recibido en nuestros hogares o en la familia un diagnóstico médico nada agradable? ¿Cuántos no hemos sufrido en nuestra vida la traición, la puñalada por la espalda de un amigo, pariente? A veces, increíble, de nuestras esposas, esposos o hijos. Son momentos difíciles, cuando las cosas empiezan a estar de mal en peor y no mejoran. Y en esos momentos es fácil pensar y decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué has permitido que esto pase en mi vida? Si tú estabas en control, por eso todas las cosas iban bien. ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera en mi vida? Pero hoy quiero decirte que Dios tiene el control en los buenos tiempos y también lo tiene en los malos tiempos o tiempos difíciles. Él sigue estando en control en todo tiempo. Es algo difícil de entender. Es algo difícil de entender y decir, bueno, como en los momentos terribles, Él está ahí, en control, está en control. ¿Por qué me pasó esto tan terrible? Quiero que escuches este pensamiento: Dios no permitirá una tormenta a menos de que tenga un propósito divino en ella. Dios no va a permitir una tormenta en tu vida a menos de que tenga un propósito divino en ella. Dije dos palabras importantísimas: propósito divino. Hay muchos propósitos de muchos niveles, de muchas clases. Pero cuando es el propósito divino, es que viene del cielo. Por eso, Él nunca nos dijo
que evitaría los problemas. Romanos 8:28 nos dice que lo que sí prometió es que nos va a ayudar en medio de los problemas, en cada dificultad, para que nos vaya bien. Y dice la palabra, y sabemos. Si no lo sabías, alguien dirá, sí, yo ya lo sabía. Pues parece que ya se te olvidó, porque te estás quejando, te estás lamentando, estás sufriendo, estás angustiado, estás diciendo, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no me está pasando? ¿Por qué a mí me sucede? ¿Por qué? Si dices que ya sabías, y si no lo sabías, pues Dios quiere que lo sepas hoy. Dios quiere que escuches, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que Dios tiene un propósito para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que le conocen. No le puedes decir que conoces a Dios y no lo amas. No, más bien dicho, los que no lo aman es porque no lo conocen. Porque cuando tú conoces a Dios, lo amas. Sabes que Él es bueno y siempre está deseando lo mejor para tu vida. Esta es la clave que Dios nos está diciendo. Que Dios va a dirigir los vientos de las tormentas para que soplen hacia donde Él quiere que tú vayas. Él va a dirigir los vientos de las tormentas en tu vida para que soplen y te lleven a donde Él quiere que tú vayas. Eso quiere decir Romanos 8:28. Que Él va a hacer que todas las cosas obren para bien a los que lo amamos a Él. Entonces Él va a hacer que los vientos de tus tormentas te lleven al lugar donde Él espera que tú vayas. Vemos las tormentas de modo negativo. Siempre las vemos de modo negativo. Y decimos, esto está muy mal. Está demasiado malo y no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Pero Dios está llevando las tormentas para llevarte al punto fijado para tu vida. Quiere decir, para el propósito que Él ya estableció a los que hemos sido llamados por Él. Estos vientos de las tormentas que nos acontecen puede que sean muy fuertes. Las circunstancias pueden parecer muy malas. Pero si tú permaneces en fe, escucha, pero si tú permaneces en fe en medio de la tormenta, sin amargarte, sin comenzar a quejarte, los vientos de esa tormenta te van a impulsar a un mejor y a un nuevo nivel de tu destino. A un nuevo nivel, a un mejor nivel de tu destino. Puede que hayas tenido la intención, pueden que haya tenido esta tormenta la intención de hacerte daño. Las tormentas pueden resultar de las circunstancias de un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de personas y circunstancias difíciles a nivel estatal, nacional o internacional. Intereses que generan las circunstancias difíciles de nuestra vida. Pero esas tormentas también pueden ser desencadenadas por el enemigo, el diablo, Satanás, para impedir que tú llegues al destino que Dios está trazando sobre tu vida. Pero ahí es donde no tienes que olvidarte lo que nos dijo hace unos momentos. Él
tiene el control de las tormentas. No nada más de los tiempos buenos, sino también en los momentos que estés sufriendo tormenta, Él está en control. En Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis, en el último versículo, dos últimos versículos, nuestro Dios y Señor está hablando. Está diciendo lo que está próximo a suceder. Y dijo: ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Quién está hablando? Jesús. Ciertamente vengo en breve. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Juan a aquella declaración de Jesús? Y Dios hizo que se escribiera ese amén, porque Juan, el que estaba escribiendo en la revelación de Apocalipsis, cuando Jesucristo dijo: ciertamente vengo en breve, Juan escribió: amén, sí, ven Señor Jesús. Quiere decir que cuando nosotros apoyamos la palabra, la certificamos con una declaración de fe, eso hace que el cielo se mueva para que aquella palabra declarada, tú la tomes, la agarres, la declares y venga al cumplimiento para tu vida. ¿Otra vez? ¿Allá? Aprendamos a hacerlo. Yo no quiero que seamos una iglesia costumbrista. A lo mejor vamos a ser conocidos por la iglesia del amén. Si tú permaneces en fe, sin amargarte, sin comenzar a quejarte, los vientos te van a impulsar a un mejor y nuevo nivel de tu destino. Puede que hayas tenido intención de hacerte daño, pero Dios sabe cómo cambiar los vientos. En lugar de soplar los vientos para hacerte retroceder, Dios tiene el poder y puede hacer que soplen para darte impulso y que tú salgas mejor, más rápido y más fuerte. Y esa tormenta también te va a llevar a un lugar de mayor bendición y mayor influencia. Imagínate, estamos pensando y Dios nos está enseñando que si Él interviene en aquella tormenta, esa tormenta va a hacer que se cumpla Romanos 8:28. Y todas las cosas y todas las tormentas van a obrar para bien de los que amamos a Dios. Esa es una realidad. Muchas personas dicen que tienen fe, pero en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, se desmoronan, se derrumban. Sienten que Dios ya se apartó de ellos. Están decepcionados y no están contentas y no estarán contentas hasta que las cosas cambien, la tormenta cese y todo vuelva a la normalidad. Pero tienes que recordarte a ti mismo que Dios tiene el control de esta tormenta, porque nada sucede sin el permiso de Él. Nada sucede sin el permiso de Él. Si esta tormenta que está pasando en nuestra vida
aparte de esta pandemia que está afectando a todos, es una tormenta que estamos viviendo como humanidad, como nación, como estado de Yucatán, como Mérida, como iglesia, como familias. Aparte de esa tormenta, gran tormenta, hay tormentas específicas, especiales, que en cada hogar se están cirniendo o estamos viviendo. Como decía al principio, ninguno de nosotros está libre de los problemas y de las circunstancias difíciles. Pero si esas tormentas que están pasando en nuestra vida estuvieran evitando que tú llegues a tu destino, Dios nunca la habría permitido. ¡Wow! Miren, en este mensaje hay muchas frases que tienes que tomarlas, digerirlas y asimilarlas. Porque a veces una frase importante entra por un oído y no sale por el otro, ni alcanzamos a comprender y entender, porque ya viene otro pensamiento y otro y otro. A veces estamos digiriendo en el primer bocado, ya nos quieren achocar como la mamá que le está dando comida a su hijo. Ábrele y métele y otra vez. Yo lo vivo porque estoy viendo a Emilio. Ahí están dándole y dándole y dándole. Apenas está mascando el pobre y ya le están metiendo la otra cuchara. No. Lo importante es que si esa tormenta estuviera evitando que tú llegues a tu destino, Dios nunca la habría permitido. Quiere decir que si la permitió, es porque Dios tiene un propósito que quiere que se cumpla en tu vida y solamente se va a cumplir hasta que pases por esa tormenta. Wow. Tal vez, aunque duele, alguna persona te dejó, te abandonó. Esposos que abandonan a sus familias. Mujeres que están abandonando a sus hijos, a sus familias. Amistades, noviazgos. Nos abandonan y sentimos que el mundo se volvió pedazos. No hay consuelo en ningún lado. Qué tormentón estamos pasando. Si esa persona que te dejó, o esa dificultad económica por la que estás pasando, o ese juicio legal, esa demanda que te pusieron, si estuvieran deteniendo el plan de Dios para tu vida, si estas cosas estuvieran deteniendo el plan de Dios para tu vida, Dios no lo hubiera permitido. ¿Quiere decir que Dios está permitiendo? Dios permite circunstancias difíciles. Estás en medio de la tormenta. Tu esposo está dejándote, tu esposa te está abandonando. ¿Eso Dios lo está permitiendo? Sí. Si no, nunca lo hubiera permitido. Pero está haciéndolo para corregir algo que no estaba bien en él o en ella, o en el futuro viene una cosa peor. Entonces Él está interviniendo para que tú llegues a tu plan y a tu destino, si tú eres de los que aman a Dios y le estás sirviendo de todo corazón. Es que yo creí que no. Dios no quiere que abandones a nadie. Dios no te está diciendo que está probando tu abandonar a tu hogar y tu familia. Dios te está diciendo a ti que sufriste la agresión del abandono. A lo mejor aquella persona por la que estás llorando tanto no era digna de ti, o no era capaz de valorarte, de cuidarte, de atenderte y lo que viene.
La razón de que lo permitiera Dios fue para moverte un paso más cerca. Escucha otra vez esta frase: de tu destino divino. Primero dije propósito divino. Ahora la palabra es destino divino. Quiere decir que dentro del propósito grande que Dios tiene, para cada uno de nosotros tiene un punto de destino donde Dios nos está llevando. Pero quiero decirte una cosa. Cuando digo destino divino, quiero decir que es el mejor destino que podríamos imaginar, porque nació en el corazón de Dios. Porque nació en el corazón de Dios. ¿Quién determinó tu destino? Dios. ¿Quién lo armó? Dios. Tal vez tú ni tú mismo lo conoces, aunque tienes idea general del propósito de Dios. Por eso, en lugar de utilizar tu fe orando para alejar todas las dificultades de tu vida, deberías utilizar tu fe para creer que cuando los vientos dejen de soplar, tú vas a estar exactamente donde Dios quiere que estés. No le digas a Dios: ay, libértame de esta tormenta, libértame de este problema, libértame de esto. Porque los vientos te están llevando, te están empujando, no donde tú quieres, sino donde tú no quieres. Pero al fin de cuentas, debíamos estar orando y diciéndole: Señor, no entiendo por qué, es más, ni puedo controlar la tormenta, pero llévame hasta el lugar donde tú quieres que yo esté. Cuando leemos la Biblia, encontramos este tema muy claramente relatada allí en el libro de los Hechos, con un hombre conocido por todos nosotros los creyentes, de aquellos que leen la Biblia. Y si algunos no la leen, pues van a empezar a leerla, porque en la Biblia es Dios hablándonos, es Dios guiándonos, es Dios mostrándonos su propósito, es mostrándonos el plan divino que Él tiene para nuestras vidas. Y encontramos ahí la historia de este hombre llamado Pablo, que antes de convertirse se llamaba Saulo de Tarso. Y voy a tratar de resumir varios capítulos de la Biblia. Saulo de Tarso era un judío, descendiente de la tribu de Benjamín, fariseo, y como él decía, fariseo de fariseos, quiere decir que era un hombre religioso de hueso colorado, un judío verdadero, un judío que amaba a Dios con un celo tan profundo, al Dios del templo de Jerusalén, al cual no habían llegado a conocer plenamente el pueblo judío. Por eso Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que Jesucristo se mostrara al pueblo. Y ustedes pueden ver todos los evangelios, cómo Jesucristo le decía a la gente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estaban por juzgarlo, el sumo sacerdote le dijo: tú eres el Mesías, queriendo decir, tú eres el que bajó del cielo, el que descendió del cielo, tú eres el Hijo de Dios.
Y él dijo: tú lo has dicho. Y así vemos en múltiples ocasiones que el Señor Jesucristo testificaba de quién era Él. Yo soy la puerta. Yo soy la fuente que salta en vosotros para vida eterna. Yo soy, identificándose con el nombre que Dios le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿quién eres tú cuando quieres que vaya a rescatar a tu pueblo de Egipto? ¿En nombre de qué Dios les voy a hablar? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Desde entonces ese nombre, Jehová, que se traduce yo soy el que soy, no es el nombre de una secta herética que encontramos hoy como testigos de Jehová, que todo lo que tienen es menos, no conocen más que el nombre de Jehová, pero no qué representa y quién es. Por eso encontramos que este nombre, él empezó a decir: yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y así el Señor Jesucristo hablaba, de tal manera que Pablo, pero no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, antes de convertirse. Dice que perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos. Y los alcanzaba y los metía a la cárcel, los arrastraba por las calles, los encadenaba y los metían a la prisión y los azotaban algunas veces hasta la muerte. Y dice que un día iba con cartas del sumo sacerdote y de los gobernantes de Jerusalén, iba hacia Damasco, a Siria. Iba en el camino cuando oyó una voz y se le apareció una luz tan brillante, más fuerte que la luz del sol. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces él vio aquella luz y oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces. La cosa es la que lanzan los caballos o las vacas con sus patadas. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando oyó aquella voz y aquella luz, él, que era un religioso genuino, no era un hipócrita, no era un falso, era un pleno convencido de la ley judaica, de las normas que Dios había puesto en el Antiguo Testamento, aunque no le había amanecido que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, que había estado ya entre ellos caminando. Cuando mataron al primer cristiano a pedradas, el primer mártir cristiano llamado Esteban, dice la Biblia que Pablo, siendo un joven, estaba guardando las ropas de aquellos que estaban matando a pedradas a Esteban. Por eso, cuando él se le aparece en el camino y le dice: ¿quién eres, Señor? La voz que oyó le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dice que quedó ciego y lo llevaron hasta la ciudad de Damasco. Dice que allá estuvo 3 días sin comer ni beber. No bebió agua, no bebió nada. 3 días. Aquella impresionante encuentro con el Dios creador de todos los cielos y de toda la tierra. Oír su voz, escucharlo, revelarse en aquella luz que lo dejó ciego. Dice que tuvo una revelación donde decía: va a venir un hombre y va a orar por ti, llamado Ananías.
Y Dios le habla a este varón llamado Ananías, que vivía allí en Damasco, y le dice: ve a tal dirección y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso, por el cual quiero que ores, le impongan las manos, imponle las manos y dile: hermano, Dios me ha enviado para que recobres la vista. Y así fue Ananías. Pero antes de ir le dijo: Señor, ¿cómo quieres que vaya si este hombre tiene cartas de los principales para venir a apresarnos y llevarnos a la cárcel y matarnos? Y Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Porque Él va a llevar mi palabra, mi mensaje a los gentiles, y va a estar ante reyes y ante el pueblo de Israel. Plan divino, propósito divino. Quiero decirte, tú que estás aquí, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios te llamó para que tú cumplas el propósito. El propósito para el cual Dios nos llamó. Y el propósito para el cual Dios nos llamó es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que si tú dices que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y has entendido aquí en tu mente y lo has bajado a tu corazón, de que tú tienes un propósito divino que cumplir, un plan que Dios tiene establecido para tu vida, y que en este propósito Dios va a dirigirte, a guardarte y a protegerte, y si es necesario va a permitir que tormentas vengan a tu vida para que te enfoques y llegues al punto donde Dios quiere que estés cumpliendo su propósito. Vamos a ir más adelante. Dáselo fuerte. Entonces vemos que Pablo recobra la vista y vienen varios capítulos donde Pablo se va a predicar y hace 3 viajes misioneros por todo Asia Menor y Europa, de tal manera que él pensaba llegar hasta España. Llegó solamente hasta Italia, ya le quedaba ahí nada más cruzar, creo que se llama el mar Adriático o algo así. No, el mar Adriático está entre Grecia e Italia, entonces le faltaba poco para llegar a España y agarrar toda Europa. Lo importante es que él hace 3 viajes misioneros donde le suceden circunstancias tremendas, donde muchos judíos que se encontraban en diferentes ciudades eran convertidos al cristianismo. Mucha gente era salvada, milagros se sucedían, iglesias se formaron, se establecieron. De tal manera que cuando él termina su 3er viaje y va de regreso, él se despide allá en Éfeso, se despide de los pastores que había dejado en las diferentes iglesias y les dice: el Señor me ha comunicado que ya no voy a volver a verlos. Tengo una encomienda, tengo que ir a Jerusalén. Entonces él regresa, llega a Jerusalén, y todos los judíos de Jerusalén, del
la época del grupo gobernante, tenían un odio, un coraje contra Pablo, porque había convertido del judaísmo al cristianismo a miles de judíos en el mundo antiguo. Aparte de que había ganado a los gentiles, porque él fue enviado como apóstol a los gentiles. Cuando regresa, los judíos querían matarlo. Al grado tal de que, si leemos un poco, en el capítulo 23, quiero que lean los versículos del 12 al 14. Venido el día, ya había regresado Pablo, ya estaba en Jerusalén. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado. ¿Cuántos de ustedes tienen una tormenta como esa? ¿Cuánta gente está conspirando ahorita para matarlos? Ah, no, sí, pero no tanto, tan fuerte. Tenemos unas deuditas por ahí, no dejan de ser tormentas. Y ya no digan todo lo que le pasó en sus viajes misioneros. Pero acuérdense que Dios le había dicho a Ananías: y le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Para él había una palabra específica. Lo importante es que estos hombres se juramentaron, vamos a seguir leyendo, para que vean de qué grado, que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Quiere decir, iban a estar en ayuno hasta que lo mataran. O sea que mientras más días pasaron y no lo mataran, más hambre iban a tener, más ganas iban a tratar de matarlo, y a como diera lugar, porque si no, tendrían que fallar a su juramento. ¿Eran más de qué? ¿Cuántos? 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que les traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. ¡Wow! Buen plan, bien trazado. Díganle al tribuno romano que lo tiene prisionero que los traiga, porque ustedes quieren indagar algunas cosas. Y en el camino vamos a estar 40 que lo vamos a matar. A lo mejor va a haber 6, 7, 8 o 10 soldados, pero contra 40 bien armados lo vamos a matar. Pero ¿quién tiene el control de la tormenta? ¿En los tiempos buenos? ¿Y en los tiempos malos? No se te olvide, Dios siempre está en control. Y el relato nos dice que el hijo de la hermana de Pablo escuchó. ¿Dónde estaría el muchacho? No sé, pero escuchó aquella complot, aquel plan. Y dice que fue allá a la fortaleza Antonio, donde tenían a Pablo prisionero, y pidió hablar con él, y le contó a Pablo: Pablo, mira, tienen esto y esto y esto conjura, y dicen que van a mandar a llamar y te van a matar.
Entonces él llama a uno de sus guardias y dice: llévenlo con el tribuno a este muchacho porque tiene algo importante que decirle. Entonces llevan al muchacho, a su sobrino, lo llevan para que hable con el tribuno. Y él le cuenta al tribuno cómo se juramentaron y juraron que no iban a tomar agua ni alimento hasta que lo mataran, y que el plan era que le dijeran a él que lo sacara y que se lo llevara al concilio, y en el camino lo iban a matar. Entonces el tribuno se le pararon los ojos, porque él lo tenía prisionero y no lo había entregado en las manos de los judíos que lo querían matar, porque él era ciudadano romano. Era judío de raza y se crió como judío de religión, pero había nacido en Tarso de Cilicia y eso lo hacía un ciudadano romano. Por tanto, nadie podía atentar contra su vida, sino solamente el imperio romano, si encontraran una causa justa. Para eso el tribuno sabía que no había ninguna causa real, pero cuando se oyó esa trama, se le pararon los pelos de punta y dijo: van a matar a un ciudadano romano y yo soy el responsable. Y a las 3 de la mañana lo sacó de la prisión. Imagínense, 200 jinetes o 200 soldados y 70 jinetes de a caballo para defenderlo. Y a escondidas lo sacó en la noche. Y dice que lo llevó y se lo llevó ante el gobernador. Y ahí viene una cosa: Félix se lo pasa a Agripa, Agripa le da el testimonio y por fin ellos dicen: no encontramos nada. Y entonces le dice: apelo a César. Y apelo a César quiere decir que solamente un tribunal en Roma, ahí con César, lo podía juzgar. Lo agarran, lo ponen, lo llevan a Cesarea, que era el puerto, lo embarcan y allí encontramos a Pablo viajando en una gran nave. Hicieron un cambio de nave. La última nave en la que iban 268 personas o 286. Lo importante es que cuando ellos iban viajando, Pablo le dice al piloto del barco, al dueño del barco y al capitán de la guardia romana que los llevaba a ellos presos y además a otros presos que tenían que ir a Roma, les dice: no zarpemos porque va a haber un problema más adelante que tiene el riesgo de que perdamos la nave y tengamos muchas consecuencias dolorosas. No le quisieron hacer caso. Y dice que se embarcaron. Y en el camino dice que se soltó un viento huracanado. Vamos al capítulo 26. No, sí, 27. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Al decir un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Un viento huracanado. Cuando llegan los vientos aquí a Mérida y decimos es un huracán, quiere decir que tiene de tal velocidad los vientos. Ya no es un simple tormenta tropical, ya no es una simple lluvia o vientos fuertes. Pueden haber vientos terribles que lleven hasta 200 kilómetros por hora.
donde una gente que vaya parando, si no se agarra de un poste, la arrastra, se la llevan. Pues había esos vientos ya en el mar. La particularidad de los vientos en el mar es que conforme el viento va pasando sobre el agua, levanta olas. Levanta olas que a veces pueden medir 3, 4, 5 o 6 metros de altura. Fácil cubren este lugar. Un barco se podía hundir fácilmente, además moviéndose. Y si nosotros continuamos la narración, vemos que esta tormenta comenzó, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Y dice el relato del apóstol, no del apóstol, del doctor Lucas, porque es el doctor Lucas el que escribió los hechos. ¿Y por qué lo escribió? Porque él estuvo con Pablo todo el tiempo. Nunca se menciona a Lucas, más que al principio. Dice: en el primer tratado, Teófilo, te hablé de estas cosas. Era un doctor, un médico. Así que sabía escribir. Y él está relatando como en primera persona porque estaba allí. Entonces dice que aquella tormenta duró 14 días, donde por muchos días no vieron ni el sol ni las estrellas de noche. Quiere decir que la cantidad de agua que estaba cubriendo aquella área donde la que estaba el barco eran toneladas y toneladas de lluvia y viento que oscurecieron el cielo de tal manera que el sol no se veía ni las estrellas de noche, no tenían ni para dónde orientarse, y aquel barco se hacía para un lado. 286 personas, no era un barquito, era una gran nave comercial. Llevaban vino, llevaban trigo, llevaban aceite de oliva, todo lo que traían del Mediterráneo hacia Italia. Dice que empezaron a aligerar la carga porque estaban a punto de hundirse. Y dice uno de los versículos, dice: y perdimos la esperanza de salvar la vida. ¿Qué es lo que nos queda? Lo último que nos queda siempre, cuando ya todo lo vemos perdido, es la esperanza. Ya no podemos hacer nada. Ya vemos que no hay en nuestras fuerzas, ya no hay que en nuestros planes, nuestros propósitos, la gente, todo se acabó, se canceló, ya no hay nada. Nada más nos queda la esperanza de que algo milagroso suceda. Ahí tenemos al apóstol Pablo, a Lucas y a los que iban con él, completamente entendiendo que aquello se iba a acabar. Pero ¿qué pasó? Cuando este evento llegó a ese punto de magnitud donde ya ellos, y dice la Biblia que no comieron los marineros y todos en 14 días. No tenían tiempo de sentarse a comer. Cada hora, cada minuto, 14 días. Quiero que entiendan la angustia, la desesperación, el temor, ya la desesperanza que había agarrado a todos aquellos pasajeros, marineros, el dueño del barco, el capitán y los soldados y todos. Nos dice la Sagrada Escritura, dice versículo 20: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. ¿De qué? De salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie,
en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía un propósito divino. Vuelvo a repetirte. Pablo hace una declaración importantísima para ti y para mí. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Él me habló a través de un ángel y me ha declarado que no me preocupe, porque Dios tiene un plan y un propósito para mí. Que yo llegue a Roma a hablar a la casa de César. Es un propósito que Dios ha definido para mí, un plan. Y quiero decirte que Dios te ha llamado a ti y a mí con el mismo propósito de Pablo. Y ahí lo tienes en Hechos 28, 18 al 20, donde dice el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús antes de subir: toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué es eso? Que Dios te está diciendo que si tú eres una hija o un hijo de Dios, tienes un propósito divino, un llamado divino: hablarle a la gente de Cristo. Y por ese simple hecho, Dios te mantiene con vida y te va a cuidar de todas las circunstancias que vengan difíciles a tu vida, hasta que no estés cumpliendo el propósito santo y divino, que es que lleves muchas personas a su gloria. ¿Con qué? Con tu testimonio. ¿Cuál fue el testimonio que Pablo dio? Del Dios del cual soy. Tú puedes decirle a la gente: yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios, tengo vida eterna, tengo perdón de pecados, voy camino al cielo. Yo te invito para que tú le entregues tu vida a Jesús y puedas ir al cielo como yo también voy al cielo.
Ese es el testimonio poderoso que Pablo estaba diciéndole a aquella gente de aquel barco. El Dios del cual yo soy y al cual yo sirvo, ese me dijo que no vamos a morirnos aquí, sino que vamos a llegar a Roma. Vamos a llegar. Así es que tense tranquilos, entren en paz, porque Dios va a hacer que todo esto termine bien. ¿Y qué pasó? Dice que pasaron aquellos días de la tormenta y llegaron cerca de unas playas y encallaron allá el barco, lo metieron en un montón de arena y se quedó encallado. Bajaron y dice que cuando bajaron hacía tanto frío que empezaron a hacer una fogata todos mojados, y dice que empezaron a hacer una fogata, y cuando estaban recogiendo la leña, dice que una víbora muy venenosa se le prendió a la mano de Pablo y lo agarró y lo mordió y le inyectó su veneno. ¿Por qué digo muy venenosa? Porque los lugareños de aquel lugar, cuando vieron a la víbora, dijeron: ¿quién es este hombre que, habiéndolo rescatado los dioses del mar, llega a la tierra y se le prende una víbora? Lo están castigando para que muera. ¿Qué mal habrá hecho este hombre? Y dice que Pablo, sacudiendo aquella serpiente, la agarró y la tiró al fuego. Y todos esperando a que era el momento. Y le cierra la garganta y no puedo respirar. ¡Que me ayuden! ¡Ah! Nada. Pablo era siervo de Jesucristo, del Jesucristo que había muerto en la cruz, que había sido resucitado, que estuvo 40 días entre nosotros y que ascendió al cielo. Pablo conocía lo que Lucas había escrito. ¿Saben qué estaba escrito en la palabra ahí en Marcos 16, 15 al 17? Dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán sus manos por los enfermos y sanarán. ¿Saben qué estaba pasando? Cuando tú estás siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, quiere decir, como decía Pablo, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Pablo iba en el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Entonces esa palabra se cumplió claramente en su vida. Tú no te has dado cuenta cuántas veces has comido cosas que tenían venenos, cosas que estaban descompuestas, que podían haberte llevado al hospital y te hubieras muerto. A lo mejor te dio nada más una pequeña diarrea, un malestar, y estuviste con calentura y ahí la llevaste y pasaste. Cuando debiste haber muerto, Dios te sacó aún de la pandemia. Y ahí estaba Pablo recibiendo aquella palabra escrita como una verdad en su vida. Una verdad en su vida. La serpiente lo mordió, no le hizo nada. Se quedaron conociendo lo venenoso de aquella serpiente y dijeron: ¿este quién es? ¿Es un dios o quién es? ¿Cómo es posible? Se salva del mar, lo muerde la serpiente y sigue vivo como si nada. Siempre va a haber algo que la gente va a ver en ti. Si tú vives una vida apartado del mal,
como lo que eres, un hijo de Dios que estás cumpliendo un propósito. Apártate de la mentira, del engaño, del adulterio, de la fornicación, de la perversión sexual. Apártate del robo, del egoísmo, de los celos, de la envidia, de la falta de perdón. Apártate y sirve al Dios que te ama y que tiene un plan y un propósito para tu vida. Y ahí vemos que la gente empezó a acercarse. ¿Y este quién es? Entonces le contaron que el papá del jefe de toda aquella ciudad estaba gravemente enfermo. Entre las pláticas seguramente Pablo dijo: llévenme. Dice que llegó con él, oró por él, le impuso manos y lo sanó. Al que estaba gravemente enfermo, esperaban ya su muerte. Se corrió la voz, empezaron a traer enfermos y Pablo siguió sanando. Iban a tardar un buen tiempo en lo que aquella nave pudiera desencallar o mandaran otra. Dice que durante todo ese tiempo Pablo estuvo predicando el evangelio y toda aquella ciudad de la isla de Malta se convirtieron a Jesucristo. Pablo iba hacia Italia, pero Dios, en medio de la tormenta que el diablo había puesto para que no llegara, Dios la transformó en una bendición para testimonio a los que iban. ¿Ustedes creen que el guardia romano no le cayó el 20? ¿Ustedes creen que muchos de los pasajeros no entendieron quién es el Dios vivo? Más toda aquella ciudad. A veces en nuestro camino hacia nuestro destino, hacia nuestro plan divino, hay circunstancias que nos impiden, que nos están aparentemente deteniendo, pero todo tiene un propósito y el propósito siempre está en el plan de Dios. Es que no puedo avanzar, ya no puedo hacer más. ¿Qué hago? Dios está en control de la tormenta. Quizá tú tengas problemas. Parecen que nunca se van a resolver. Puedes pensar en lo natural que nunca te vas a recuperar de esa enfermedad, que nunca saldrás de esa tremenda deuda. Esa es tu tormenta, que ya has estado demasiado tiempo sufriendo de esa adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al juego, a las apuestas. Esclavos. Son tormentas que lastiman y dañan. Pablo estaba en ese momento enfrentando ese tipo de tormenta, pero Dios tenía otro plan en el camino. Él llegara a Malta y la gente se convirtiera. Por eso Pablo les dijo, cuando les habló a aquellos marineros, y les dijo: no se preocupen, el Dios a quien yo sirvo me ha dado una promesa y me ha dicho que estaré delante de César. En pocas palabras les estaba diciendo: Él no habría permitido esta tormenta si ésta evitara que yo llegue a mi destino. Así es que cualquier tormenta que te esté pasando, ten la seguridad de que Dios sabe lo que te está pasando y Él va a estar contigo en esa tormenta para que puedas cumplir el propósito y el destino para el cual te tiene en este mundo. Que seas
un hombre de negocios exitoso, que termines tu carrera, que tu familia esté bien, que tus hijos estén estudiando, que estemos haciendo todo lo que estamos haciendo, pero ese no es el fin. Nosotros agarramos nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestros negocios como el fin. Y eso no es el fin, ese es el medio que Dios está usando para llevarnos al propósito donde nosotros seamos bendecidos para ser de bendición. Tu trabajo, tu empresa, tus recursos económicos son el medio para que logres el fin. El plan divino se cumpla. Quiero decirte que cuando tú tengas una palabra que Dios te dé o que te ha dado y esta permanece en lo profundo de tu corazón, todo el mundo puede salir en contra tuya, todos pueden oponerse y aún tratar de que así sea, pero al igual que Pablo, tú debes de saber que ese revés, esa interferencia no es permanente, sino temporal. Nada evitará que lleguemos a ser o a hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Nada. Alguien dirá: es que yo no tengo una palabra que llegue a mi mente y a mi corazón. Te voy a compartir una, haz la tuya. Si no tienes ninguna. La palabra de Dios dice: porque mis planes para vosotros son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes qué preciosa promesa está escrita en la Biblia? Dice Dios: porque mis planes para vosotros son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es tan claro este versículo, pero si a alguno no le quedara claro, yo te pregunto: ¿acaso el fin que tú esperas es morir en la miseria, pobre, enfermo, sin casa, tirado en la calle, mendigando? No de los que mendigan y son ricos. Un mendigo de verdad, que no tienen que ponerse. Ese es el fin que esperas: morir en un hospital lleno de enfermedades, o en la cárcel, morir en una prisión sin volver a ver a tus hijos porque te dieron una cadena perpetua. ¿Ese es el fin que tú esperas? Dios dice: porque mis planes para vosotros son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que todos tenemos un fin diferente al que les estaba contando. Yo al menos mi fin, el fin que yo espero es que me muera lleno de días, sano, no enfermo. Bueno, de alguna manera Dios va a llamarnos. Va a ser un paro cardíaco, dormidito en mi cama. Todos queremos morir tranquilos. No quiero vivir en la miseria, en la pobreza, enfermo, sufriendo dolores de enfermedades de cáncer. No, yo no quiero ese fin. Pero Dios me está diciendo a mí en mi corazón: Hiram, mi plan para ti es de bien y no de mal. Lo mismo te está diciendo para ti: pon tu nombre y di: el plan que Dios tiene para mí es de bien y no de mal, para darme el fin que yo espero. Y yo espero morirme bien, con mi casa, con mis hijos bien, mis nietos, y sin necesidad de que me falta ropa, que me falta comida, que me falta trabajo. No, vamos a estar bien hasta el último día de nuestros días, porque ese es el plan de Dios para ti y para mí. Y mientras tanto, Él está controlando los vientos. Él está controlando los vientos que están
de nuestras tormentas. Él puede dirigir el viento que va de norte a sur y hacer que venga de sur a norte. Aquel viento que te detenía lo puede poner por detrás para que te empuje y llegues más lejos, más rápido y más alto. Él puede cambiarte la dirección. Pero hay un punto clave y con este terminamos. El Dios de quien yo soy y a quien sirvo ha determinado que nos va a cuidar y nos va a proteger. Por eso, para ti, dáselo fuerte. Tú que estás esta mañana aquí, tú que me ves por internet, quiero invitarte para que le abras tu corazón a Jesús. Al abrirle tu corazón a Jesús, lo estás haciendo el Dios, el Rey de tu vida y el Salvador de tu alma. Quiere decir que en ese momento, cuando tú le abres tu corazón y lo llamas a entrar, tú le estás entregando tu vida a Él. Por eso Pablo podía decir, el Dios de quien soy. El Dios de quien soy. Si tú quieres tener las bendiciones del Dios Todopoderoso, recibe a su Hijo Jesucristo para que Él pueda decir, el Padre Eterno pueda decir de ti, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, me perteneces y todo lo que yo permita en tu vida siempre va a ser para que llegues a buen puerto, a buen término y se cumple el propósito divino para el cual yo te traje a este mundo. Planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Así es que si tú estás aquí o me estás viendo por internet, yo te invito con toda la seriedad que esto representa, que le abras tu corazón a Jesús. Si hay alguien en esta mañana en este lugar o que me ve por internet, cierra sus ojos ahí donde está, inclina tu cabeza delante de Él y en voz baja, no en silencio, en voz baja, repite conmigo: Señor Jesús, soy pecador, reconozco que he hecho lo malo, que mis pecados me llevan a la muerte eterna, que estoy separado de ti por mi maldad, pero hoy he oído tu voz y te abro en este momento mi corazón y te invito a entrar. Quiero que a partir de este momento tú seas el Rey de mi vida, el Dios de mi vida y el Salvador de mi alma. Yo sé que cuando tú estés entrando en este momento en mi corazón, voy a ser hijo eterno del Dios creador, del Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por darme esta oportunidad de ser salvo en este instante. Amén. Dale un aplauso fuerte. Hay alguien en esta mañana que está aquí presente, que hizo esta oración, que no la había hecho antes. Te voy a pedir que levantes tu mano porque quiero orar por ti, orar por tu familia y si estás enfermo, orar por tu salud. Hay alguien en esta mañana que hizo esta oración por primera vez. Dios te bendice, varón. Dios te bendice. ¿Alguien más? Mientras nos ponemos de pie, voy a pedirles a las personas que levantaron su mano, pasen al frente. Los que me ven por internet, ahí donde están, voy a orar por ustedes, los que hicieron esta oración. Y esta bendición los va a alcanzar a ustedes y a sus familias.
Vamos a inclinar nuestro rostro. Si hay alguien más que no había pasado, pase. No te quedes en tu lugar. Si tú hiciste esta oración, te quiero decir una cosa. Tienes vida eterna. El perdón de tus pecados. Ahora tú eres una hija y un hijo de Dios. Él te va a tomar de sus manos y nunca te va a soltar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa mañana, te pido que bendigas a estos varones y a esta dama que están aquí delante de ti. Ahora yo sé que ellos son tus hijos, y los que me ven por internet, ahora yo sé que son tus hijos. Y te ruego, Padre bendito, que si alguno de ellos está enfermo o enferma, en este momento toques sus cuerpos y dales la sanidad que hace falta. Si hubiera alguna lesión, sánala, restáurala. Y te ruego que sus finanzas, Señor, tú proveas en todas las cosas todo lo suficiente. Señor, bendice sus hogares, bendice a sus familias. Te rogamos, oh Padre bendito, que ellos puedan sentir tu amor, tu protección y la provisión en todas sus necesidades. Bendito seas, Padre, porque nos has dado lo más importante, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ahora sabemos que cuando muramos vamos a ir contigo al cielo para estar para siempre, por toda la eternidad, gozando de las bendiciones de la presencia que ahora experimentamos, pero que estaremos contigo para siempre allá en el cielo. Gracias, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Les voy a pedir que pasen un momentito con esta dama. Pasen un momentito. 5 minutitos. No les vamos a entretener más. Levanta tus manos. Levanta tus manos y haz esta oración. Levanta tus manos y repite conmigo. Repite conmigo. Padre mío, yo sé que tú estás en control de las tormentas, que los vientos de nuestras tormentas nos van a impulsar hacia adelante, hacia la meta, hacia tu santo propósito. Señor, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas y que no vas a permitir nada que cambie, anule el plan glorioso que tú has trazado para mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir en esta fe de saber que tú tienes todo el control. Por tanto, te entrego el control de mi vida. Llévame y dirígeme al lugar donde debo de estar. Amén.